Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un privilegio volverlos a saludar en este día y por este medio, esperando que la estén pasando bien, que se encuentren bien, animados y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio que iniciamos el viernes pasado con el tema Entendidos en los tiempos, en base al libro de Malaquías. Pero antes de comenzar, permítame un momento para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de compartir tu palabra por este medio. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú uses mi lengua como pluma para escribir tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, Señor, nos enseñe y nos guíe a toda verdad y selle esa palabra en nuestros corazones para la gloria de tu nombre y para que dé fruto y mucho fruto para nuestra bendición, Señor, para la bendición de quienes están a nuestro alrededor y también para gloria tuya, Señor. Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y bendecimos a cada persona que está pendiente de esta grabación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que hoy se ha dicho y se ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, te glorifique a ti y solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la primera parte de este estudio, el viernes 17, estuvimos compartiendo de la importancia de ser entendidos en los tiempos para saber nosotros lo que hay que hacer, pero no solo nosotros, sino también para enseñarles a las personas que están a nuestro alrededor qué hacer. Y eso es exactamente una función que Dios le da a la iglesia y que aparece en el libro primero de Crónicas, en el capítulo número 12, versículo 32, refiriéndose a los hijos de Isaacar. Y la palabra de Dios dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta es una palabra que le compete a la iglesia, porque la iglesia es la responsable de darle a conocer a todo el mundo los planes de Dios, lo que Dios está haciendo y para qué Dios lo está haciendo. Así que necesitamos ser entendidos en los tiempos, y el libro de Malaquías nos da una perspectiva de esos tiempos. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés dice que lo que ya fue, vuelve a ser, y lo que es, volverá a ser en el futuro. O sea, que se repiten los ciclos. Y esto es cierto en lo profético y específicamente en lo relacionado con la segunda venida de Cristo. Siendo el libro de Malaquías el último libro del Antiguo Testamento, es un libro de preparación para el pueblo con respecto a la primera venida de Cristo. Desafortunadamente, mucho de lo que el libro enseñaba, el libro de Malaquías enseñaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo hizo, y nosotros no deberíamos caer en ese error. La palabra de Dios dice que lo que está escrito para nuestro ejemplo se escribió para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Así que deberíamos considerar muy atentamente lo que dice el libro de Malaquías. Por esa razón comenzamos este estudio y avanzamos en los primeros 4 temas. El libro de Malaquías se puede dividir en 12 temas, en los cuales Dios le está diciendo al pueblo de Israel que se corrija. Y la semana pasada, en el estudio pasado del viernes, vimos los 4 primeros temas que están el primero en Malaquías capítulo 1, versículo 2 al 3, que se refiere
a no tener un corazón agradecido con Dios, a no reconocer sus bendiciones. El segundo tema está en Malaquías capítulo 1, versículos del 4 al 7, que es no reconocer al Señor como lo que Él es, Dios, pastor y Padre. O sea, no honrarlo, tenerlo en menos. Esto es equivalente a decir, tengo otras prioridades más que Dios. Siendo Dios el ser supremo, nuestro creador, a quien le debemos la vida, de quien recibimos todo lo que tenemos, Él merece el primer lugar en nuestra vida. No darle el primer lugar en nuestra vida en honra, en obediencia, en servicio, etcétera, es menospreciarlo. Y esa es la segunda corrección que le hace Dios al pueblo de Israel. En la tercera corrección está en Malaquías capítulo 1 y versículos del 8 al 12. Y es no darle a Dios lo mejor de nosotros mismos. Buscarlo, pero no buscarlo con lo mejor que nosotros podemos, sino buscarlo con mediocridad. No darle un tiempo de calidad a Dios. Hacer solamente nuestro mínimo esfuerzo en lugar de darle a Dios lo mejor de nosotros. Y la cuarta queja o la cuarta corrección la encontramos en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y esa corrección era relacionada con servir al Señor por motivos egoístas. Servir al Señor no por amor, sino servirlo por el beneficio personal, el beneficio y la fama propias. Hoy vamos a ver las correcciones de la cuarta a la octava corrección que el Señor les hace a los del pueblo de Israel. ¿Y por qué estamos hablando de estas correcciones? Porque este es un buen tiempo para que usted y yo aprovechemos para evaluarnos a nosotros mismos, para examinarnos a nosotros mismos y volvernos al propósito de Dios. La palabra dice en el Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y también la palabra nos enseña en la enseñanza de 1 Corintios 11, alrededor de la Santa Cena, versículos del 23 en adelante, que para no ser juzgados con el mundo, nosotros nos examinemos, para no ser condenados con el mundo, nosotros nos examinemos a nosotros mismos y vayamos delante de Dios para pedirle, para reconocer nuestros pecados, para pedirle perdón y que Él nos limpie de toda maldad. Y obviamente también para enderezar nuestros caminos, para asumir en nuestras vidas lo que el Señor nos está diciendo, porque la misma palabra nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, que el que hace la palabra es el que va a estar firme en medio de las tempestades, en medio de las inundaciones. Dice el que pone el cimiento de su casa sobre una roca, y la roca es la palabra, la casa es nuestra vida. Si la pones sobre la roca, vendrán vientos, vendrán inundaciones, vendrán tempestades, pero la casa permanecerá firme porque está cimentada sobre la roca. Así debe ser. Y esa roca es la palabra de Dios. O sea, nosotros necesitamos estar cimentados en la roca en toda circunstancia. Pero en tiempos como estos es todavía aún más importante, porque son tiempos en los cuales nuestra fe está siendo probada. Y la palabra de Dios dice que las mismas cosas se van produciendo en todos nuestros hermanos, pero que una vez salgamos de esta prueba, deberíamos salir perfeccionados, afirmados, establecidos, por supuesto, en el Señor. O sea, si Dios está permitiendo esto, lo está permitiendo para que usted y yo tengamos el tiempo de examinarnos, entre otras muchas cosas, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos y volver nuestros pies a sus testimonios y alinearnos, porque la venida de Él está pronta. Necesitamos estar preparados para su segunda venida. Y esto no es un eslogan.
Cuando comenzamos a oír las noticias en todo el mundo, los comentarios, el poder global o el gobierno global, y cuando vemos lo de las pandemias, los terremotos, las guerras, todo está apuntando a la inminencia de la venida de Cristo. En este momento estamos en finales del tiempo que se llama en la Biblia principio de dolores. Ya estamos al final. Lo único que nos resta son un par de acontecimientos que se pueden producir en un abrir y cerrar de ojos, y luego la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de su iglesia. Así que debemos estar preparados, mis amados hermanos, para esta segunda venida. Y esa preparación implica que pongamos atención a lo que dice el libro de Nehemías. Así que vamos a la cuarta observación o a la cuarta corrección que el Señor le hace al pueblo de Israel. En Malaquías capítulo 2, versículos del 6 al 9. Dice la palabra: la ley de verdad estuvo en tu boca, e iniquidad no fue hallada en tus labios. En paz y en justicia anduve contigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Tenemos que tener claro que hoy vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Por lo tanto, las maldiciones ya no están vigentes porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sin embargo, la observación sigue siendo absolutamente válida. ¿Y a qué se refiere cuando analizamos bien ese pasaje? ¿A qué se está refiriendo? Básicamente se está refiriendo al aspecto doctrinal, a las enseñanzas que estamos siguiendo como iglesia el día de hoy. Y habla de dos cosas, porque dice que la palabra, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Debemos recordar que todos nosotros, según la palabra de Dios, somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, somos llamados a tener la palabra de Dios en nuestra boca con sabiduría para dar un mensaje a toda la gente que está sin esperanza, a toda la gente que no conoce la salvación, etcétera. Y qué ha sucedido en una buena medida o qué sucede en una buena medida en este tiempo. Hay dos tipos de líneas doctrinales que se siguen, y una de esas líneas es, por un lado, el legalismo. Y a eso se refiere cuando dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Hemos usado la palabra de Dios para condenar, para culpar, para acusar, en lugar de usarla para edificar, para consolar, para levantar. Y entonces eso ha lastimado a muchísima gente. Necesitamos revisar cómo nosotros hemos estado utilizando la palabra de Dios como mensajeros de Él. Los mensajeros del Señor no solo son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y demás ministros. Los mensajeros de Dios somos todos. Todos somos sacerdotes de Dios, nuestro Padre. Eso es lo que dice la palabra en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10, que Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, para publicar las virtudes o para compartir las virtudes de aquel que nos amó, o sea, de Cristo. Nuestro foco central de predicación, nuestro foco central de la enseñanza debería ser Cristo, no las otras cosas. Hoy predicamos mucho de fe, de bendiciones, de sanidad, de liberación, de prosperidad, de éxito, autoestima, identidad, etcétera. Pero la enseñanza, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, debe estar centrada en Cristo.
Cuando usamos la palabra de Dios para atacar a otros, para acusar a otros, para condenar a otros, la estamos usando totalmente fuera de contexto, porque ya no vivimos bajo el tiempo de la ley, vivimos bajo el tiempo de la gracia, y la gracia es libertad con responsabilidad. Ese es uno. Otra desviación, digamos, también de la enseñanza que podemos estar dando es la desviación a la que se refiere la segunda parte. Dice: habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo se corrompe? En lugar de buscar, en lugar de dar un mensaje que nos lleve a buscar las cosas de arriba, impartimos o entregamos un mensaje que nos lleva a buscar las cosas terrenales, cuando la palabra de Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. La iglesia necesita regresar al balance que da la gracia y el amor. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No tenemos un ministerio de condenación, tenemos un ministerio de reconciliación. La palabra de Dios lo dice claramente en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 en adelante, cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio del Señor Jesucristo es un ministerio de reconciliación, no es un ministerio de ajusticiamiento, no es un ministerio de condenación, no es un ministerio de juicio. Es cierto que Jesús es el juez justo, pero Él juzgará todas las cosas en su debido momento. En este momento estamos bajo el ministerio de la gracia, de la misericordia, de la reconciliación. Así que necesitamos nosotros, primero que nada, revisarnos a nosotros mismos en dónde está nuestra doctrina, nuestra enseñanza, en dónde estamos parados entre esos dos extremos, para buscar la plomada de la palabra de Dios, y la plomada es el amor de Dios. Dios es amor. Esa es la plomada. Recordemos también lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la ley. Dice que la ley nos fue dada como un ayo, como un maestro. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que era el pecado, para que nos arrepintiéramos, para que nos diéramos cuenta que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, porque por obras nadie puede ser salvo, y entonces volteáramos nuestra mirada al único que nos puede salvar, que es Cristo Jesús, el único nombre dado en el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, y ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que necesitamos revisar nuestra enseñanza, necesitamos revisar en qué estamos creyendo. Y déjenme decirle aquí algo a todos los que me están viendo en este momento. Su pastor no tiene la culpa de aquellas enseñanzas en las cuales usted cree. El pastor es un expositor, pero cada uno de nosotros estamos llamados a ser como los de Berea, que después de oír el mensaje vamos a las Escrituras y revisamos lo que nos fue enseñado. Para ponerlo en contexto, muchas veces los 35 minutos, 45 minutos o una hora que dura un mensaje no nos da tiempo para exponer todas las líneas del mensaje y poder dar un mensaje absolutamente balanceado. Pero el balancear ese mensaje es nuestra responsabilidad. Además de que es claro, hay claramente una cuestión que nos enseña la Biblia, y es que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. A veces no es lo que dice nuestro pastor, es lo que nosotros pensamos que dijo el predicador o el que nos estaba enseñando, o lo que nosotros hubiéramos querido que él dijera, no lo que realmente está diciendo. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra y nos confrontemos con las enseñanzas de la palabra para lograr
un balance. Por eso también Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, no simplemente conózcanlas superficialmente, no simplemente léanlas. Dice que las escudriñemos, y escudriñar es como excavar profundo en ellas. Es lo que dice también el Salmo 1, que bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. O sea, nuestra responsabilidad es meditar y escudriñar la palabra. El predicador nos da un mensaje que nosotros debemos procesar. No solo se trata de abrir la boca y tragarnos el mensaje, no. Se trata de digerirlo. ¿Cómo? Pensando en él, meditándolo, llevándolo al contexto de lo que nos dice toda la Biblia. Así que es importante también que este tiempo nosotros lo aprovechemos para evaluar nuestras creencias, nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, lo que dirige nuestra vida a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Amén. El sexto tema que el Señor confronta al pueblo de Israel está en Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice la palabra: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? En primer lugar, se está refiriendo a división, a la división entre el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, somos una sola familia. A pesar de que podemos tener diferencias de énfasis, a pesar de que podemos tener alguna diferencia de enfoque, a pesar de que podemos tener diferencias de criterio, pero somos un solo cuerpo, somos una sola familia, tenemos un solo Padre, un solo Señor y un solo Espíritu Santo. Y eso nos debería ser un motivo más que suficiente para mantenernos en unidad sin criticarnos ni atacarnos los unos a los otros. Ese es uno de los requisitos de la Santa Cena, por si no lo hemos leído detenidamente. En el contexto de la enseñanza que está en 1 Corintios 11 de la Santa Cena, habla de tomar indignamente la cena del Señor por no discernir el cuerpo de Cristo. Y eso no significa solamente el cuerpo físico de Cristo, sino también el cuerpo que es la iglesia. La iglesia es una sola, independientemente de nuestras diferencias de énfasis. Y hay una cosa que necesitamos entender. Cada uno, de acuerdo a los dones, va a tener una parte de la verdad. Eso nos da, el don nos da una forma de enfocar las cosas de la vida. Y cada uno, teniendo diferentes dones, va a tener una parte de la verdad del enfoque global. ¿Cómo logramos el enfoque global? Cuando tomamos todas las partes y las juntamos. Por ejemplo, ante un problema, alguien con el don de enseñanza le va a decir al otro: mira, esto te está sucediendo por esto, y lo que necesitas hacer es esto. El que tiene el don de misericordia vendrá y le dirá: ay, hermanito, qué lamento lo que a usted le está pasando, yo lo apoyo, voy a estar orando por usted, Dios tiene misericordia de usted y lo va a sacar adelante, ánimo. Pero viene otra persona con el don profético y le va a decir a esta persona que tiene el problema, y le va a decir: mira, lo que a vos te está pasando es porque vos estás cometiendo este error, y necesitas arrepentirte delante del Señor y volverte a Él de todo corazón. Si viene alguien que tiene el don de servicio, le va a decir: hermano, qué lamento lo que le está pasando. A ver, cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar para resolver sus problemas? ¿Se da cuenta?
Todos tienen por efecto de los dones, cada uno tiene un enfoque del mismo problema. ¿Cuál es la solución del problema? Es la suma de los enfoques de todos. Ahí es donde nos completamos. Entonces, por eso es importante mantener la unidad. Yo entiendo que puedo estar en desacuerdo con mi hermano en relación a algo que él pueda estar enseñando, pero antes de criticarlo, mejor me voy a acercar a él, le voy a pedir que me explique su enfoque y vamos a ver cómo puedo complementar su enfoque con el mío. Esto no significa que toleremos a los falsos ministros, pero si sabemos que es una persona que ama a Dios, que su vida fue transformada, que tiene la unción del Espíritu Santo, no tenemos por qué estar criticando, más bien deberíamos buscar enriquecernos con el enfoque de él para tener un panorama mucho más completo de lo que la palabra de Dios nos enseña a la luz de los diferentes dones. Las denominaciones son buenas, tienen muchísimas cosas buenas, pero tenemos que tener muchísimo cuidado que las enseñanzas en las que se enfoca una denominación no nos separen de otras denominaciones, no nos separen de otras partes del cuerpo, sino que mantengamos la unidad. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 15, que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos y que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y una parte de estar en paz con todos es mantener la unidad con nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Eso es una necesidad muy grande. Nosotros debemos convertirnos y este es un tiempo para cambiar nuestra manera de pensar. Si hemos sido un tanto idólatras de nuestras doctrinas denominacionales, es un tiempo para cambiar, para abrir nuestro pensamiento, para abrirnos a la unidad del cuerpo de Cristo, a la unidad con nuestros otros hermanos. La otra cosa que habla la palabra en este pasaje es de la deslealtad. ¿Y a qué me refiero con la deslealtad? Me refiero a los celos, iras, contiendas en que nos metemos dentro de las mismas congregaciones por competencia, por posiciones y en lugar de ayudarnos mutuamente nos metemos zancadilla. Las críticas, los chismes, el prestarnos a murmuraciones, eso es ser desleal con nuestros hermanos. Necesitamos ser leales, necesitamos ser escuderos. La Biblia nos dice, si tu hermano cae, restáuralo tú con espíritu de mansedumbre, y restaurarlo significa también guardarlo, ser su escudero, cuidarlo. Cuando Jesús limpió o lavó los pies de los apóstoles, claramente una de las referencias de ese lavar los pies era limpiarlos de pecado. Él no los condenó, él no publicó los pecados, él más bien los cubrió, porque el amor cubre multitud de faltas. No quiere decir esto tolerancia, quiere decir yo voy a cubrir tu pecado con amor, pero también con amor te voy a decir la verdad. Con amor te voy a llamar la atención, te voy a confrontar con tu pecado y también por amor te voy a ayudar a salir de ese pecado. Te voy a acompañar en el proceso de restauración. Una tercera cosa que en ese pasaje les habla es de una unión con yugo desigual y está hablando en relación a lo doctrinal. Dice, se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzaron a fusionar enseñanzas. Una enseñanza bíblica con elementos mundanos, y eso es contaminación. De hecho, eso se llama, en teología, se llama sincretismo. Entonces, una de las cosas que nos puede estar pasando el día de hoy es que estamos adaptando la enseñanza de la palabra
a nuestros intereses mundanos. Estamos haciendo una fusión de enseñanzas con el mundo y lo vemos en algunos aspectos. Se han introducido conceptos de competencia, se han introducido conceptos de éxito, conceptos de psicología, de autoestima, de autoimagen dentro de la enseñanza bíblica y necesitamos descontaminarnos de esas enseñanzas. La palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 15, versículo número 10, nos hace una exhortación muy, muy clara. Permítanme, ahorita se la busco. Dice la palabra en Jeremías, capítulo... No, creo que es así. Es en el versículo 20, Jeremías 15, 20, dice, desde el 19, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este muro, en este pueblo, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Notemos lo que dice el centro de esta enseñanza. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En este tiempo hay algunas enseñanzas que son populares, pero no por populares son bíblicas. Enseñanzas en las cuales estamos metiendo un poquito de Biblia con un poquito de mundo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice que los deseos de la carne, que es búsqueda de placer, comodidad, los deseos de los ojos, búsqueda de posesiones materiales, codicia. Uno es hedonismo, el otro es codicia. Y vanagloria de la vida, que es orgullo, arrogancia, vanidad, soberbia, etcétera, son enemigos de Dios. Entonces, necesitamos analizar en qué creemos para ver que aquello en lo que creemos no esté contaminado con esas tres cosas: búsqueda de placer, búsqueda de posesiones, codicia, y búsqueda de vanagloria, de fama. Nuestra búsqueda debe ser del reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Dios nos lo dará por añadidura. Y finalmente en esta parte, en esta última parte de este pasaje, el Señor confronta al pueblo de Israel con la ignorancia de sus propósitos. Dice que profanaron el santuario que él amó, porque se casó con hija de Dios extraño. Tiene que ver con que al contaminarnos en las creencias que nosotros tenemos, nos desviamos del propósito de Dios para nuestras vidas, que es proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Y aquí hay un punto muy importante, mis amados hermanos, y que tiene que ver con realmente qué estamos nosotros o qué idea tenemos nosotros de Dios en el fondo de nuestro corazón. Recuerden lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, que conforme pensamos en nuestro corazón, así vamos a vivir. Y muchos de nosotros podemos tener la idea de que el Señor es nuestro proveedor y dador antes que nuestro Señor. La palabra de Dios dice que Él es mi pastor, pero para que sea mi pastor, la oveja tiene que oír su voz y seguirlo. Quiere decir que la obediencia está antes de la provisión.
pero muchas veces nosotros ponemos la provisión por delante de la obediencia. No sé si me estoy dando a entender. Buscamos que Dios nos dé lo que nosotros queremos, pero nosotros no le estamos dando a Dios lo que Él pide de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Un corazón contrito y humillado, que hagamos misericordia, que lo busquemos, que lo amemos con todo nuestro corazón. Entonces, ahí hay una desviación. Cuando tenemos una imagen diferente de Dios, tenemos una desviación, y esa desviación nos hace enfocarnos o enfocar a Dios de una forma en que es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, he estado insistiendo mucho en que este es un tiempo en que nosotros necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Es un tiempo que Él nos está dando, no solo para restaurar nuestras familias, restaurar nuestros matrimonios, sino también restaurar nuestra comunión con el Señor a través de la lectura de la Biblia, a través de escudriñar la Biblia, de meditar en la Biblia y a través de la comunión con Él, para tener una mayor y mejor comprensión de lo que Él espera de cada uno de nosotros y de la bendición que significa vivir en Él, de la vida abundante que Él provee para cada uno de nosotros. Pero esa vida abundante va en función de que Él sea nuestro pastor, nosotros oigamos su voz y lo sigamos, de la obediencia. Obediencia y bendición van de la mano. No es que Dios nos bendiga por nuestra obediencia, porque entonces la bendición no sería por gracia, sino por obra. Pero la bendición y la obediencia en la palabra de Dios, y principalmente en el Nuevo Testamento, que es el tiempo de la gracia, o es la dispensación de la gracia, la obediencia con la bendición van de la mano. Así que necesitamos crecer en ambos aspectos, no solo enfocarnos en la bendición de Dios, porque Dios no es Santa Claus, Dios no es un viejito regalón. Dios es Dios, y Dios es el dueño del universo, es el autor de todas las cosas, y todas las cosas deben sujetarse a los propósitos de Dios, incluido cada uno de nosotros. La séptima observación que Dios le hace al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, la tercera que estamos viendo hoy, está en Malaquías capítulo 2, versículos del 13 al 16. Y dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En este pasaje, el Señor está hablando al pueblo de Israel en relación, número 1, a que han cometido adulterio, a pecados de inmoralidad sexual. Número 2, a que han abandonado a sus mujeres por irse detrás de mujeres de otro pueblo. En lugar de mantenerse en un yugo igual, se han volcado a un yugo desigual. Y eso está claramente dicho en la palabra cuando dice: porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Cuál era la descendencia para Dios en el Antiguo Testamento? Era el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Y los hombres de Israel estaban dejando a sus mujeres por irse con mujeres de otras naciones, o lo que sería lo mismo hoy, dejar a la esposa por una inclinación sexual hacia otra mujer. Y eso es deslealtad. Y eso es, y más
si esta mujer o este hombre, porque está sucediendo también entre mujeres, o este hombre no es un creyente. Entonces se están uniendo en yugo desigual, y la Biblia nos enseña que no debemos unirnos en yugo desigual. No podemos caminar en yugo desigual, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, nada tiene que ver Cristo con Belial. Necesitamos mantenernos, necesitamos tener una misma visión, un mismo enfoque. La palabra dice en Amós capítulo 3, versículo 3, ¿a dónde irán dos si no estuvieran de acuerdo? Y esto tiene que ver también con lo que dice Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro le da calor. Y mejor si es un cordón de 3 dobleces, porque ese no se rompe pronto. Y esto también tiene que ver con quién nos asociamos en nuestras amistades. Ese pasaje de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, no solo es un capítulo no solo es un pasaje que se refiere al matrimonio, ese es un pasaje que se refiere a todas nuestras relaciones. Necesitamos, si queremos crecer en el Señor, necesitamos juntarnos con gente que camine en la misma dirección que nosotros. Dios en el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel cuando le va a entregar la tierra prometida que que debía destruir a todas las otras naciones que estuvieran viviendo en esa tierra, porque si no lo hacían, esas naciones los iban a llevar a sus ídolos. Y justamente eso sucedió. El pueblo de Israel no obedeció al Señor, no solo dejó a muchas naciones de las que habitaban la tierra prometida ahí, sino que encima se unieron en yugo desigual. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel vivió un avivamiento y un decrecimiento y alejamiento de Dios, al punto que se volvieron a la idolatría. El Señor los disciplinaba y volvía el avivamiento, pero al rato volvía otra vez a la idolatría y a dejar a Dios. ¿Por qué? Porque estaban en yugo desigual con otras naciones. Usted lo puede leer a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y ese es un reclamo constante de Dios a través de los profetas al pueblo de Israel, porque estaban uniéndose con el mundo. Estas últimas enseñanzas que hemos visto el día de hoy, las 5, las 6, las 7, y tienen que ver con no mezclarnos, con no mezclar el mundo con Cristo, de no mezclar la luz con las tinieblas, de no mezclar lo mundano con lo sagrado. Vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos para hacer luz de un mundo que está en oscuridad, no para que nuestra luz se apague y se merme y nos convirtamos un tanto a la oscuridad del mundo. Esto es importante. Debemos retomar y regresar a los principios de la palabra de Dios. Este es un tiempo para eso. Mis hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos está dando para restaurar nuestras familias, y eso implica nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos, restaurar también y principalmente nuestra relación con Dios. Es un tiempo, lo podemos ver como un tiempo malo o lo podemos ver como un tiempo de bendición, como un tiempo de edificación, como un tiempo de crecimiento en el Señor. De usted y de mí depende, la decisión de usted y de mí va a depender cómo salgamos de esta situación. Y la verdad es que Dios quiere que salgamos de esta situación perfeccionados, afirmados, establecidos en Él, que salgamos mejor. Si salimos de esta situación de la misma forma como entramos y regresamos a lo mismo, nada de esto que está pasando valió la pena. De nosotros
depende que valga la pena si seguimos las instrucciones y la dirección de Dios. Y este es un tiempo de restauración personal, de restauración familiar. El hecho de que el Señor haya permitido que se cerraran los edificios donde nos congregábamos, es para que nos recordemos que no solo somos iglesia dentro de las cuatro paredes de los edificios, somos iglesia en todos lados, somos una iglesia caminante, somos una iglesia viviente, somos una iglesia de lunes a domingo en donde quiera que estemos. Dios permitió que cerraran las instalaciones de las iglesias para que nos demos cuenta que iglesia somos cada uno de nosotros e iglesia somos en cualquier lugar donde estemos, a cualquier hora en la que estemos viviendo. Perdón, pareciera que por alguna razón la transmisión se interrumpió, pero aquí estamos. Seguimos adelante. Les decía que este es un tiempo en el que si salimos igual, que Dios permitió que las iglesias se cerraran para que aprendiéramos a hacer iglesia en casa. ¿Y qué quiere decir ser iglesia en casa? Reconstruir el altar familiar. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Hechos en relación con la iglesia, que se reunían todos los días en el templo y en las casas. En el templo y en las casas. O sea, en las casas somos iglesia. ¿Y quiénes nos reunimos en las casas? Los miembros de la familia. ¿Y para qué nos reunimos? Para tener un tiempo de alabanza al Señor, para tener un tiempo de estudiar juntos la palabra de Dios, de crecer juntos en el conocimiento de la palabra. Cuando antes habíamos tenido el tiempo para sentarnos con nuestra familia y hacer un devocional. Hoy lo tenemos. Muchas veces escuché personas decir que no tenían tiempo para eso, porque el trabajo, por esto, por el otro. Bueno, hoy el Señor nos redujo nuestros horarios por la cuarentena. Ahora tenemos tiempo. Ahora es que debemos demostrar que realmente el tiempo era un problema antes, pero ya no lo es hoy. Hoy tenemos el tiempo para hacer iglesia también en nuestras casas. Cuando las iglesias, cuando nos permitan volver a nuestros edificios, a las reuniones congregacionales, debemos regresar, porque la Biblia también dice que no dejemos de congregarnos y que la iglesia se congregaba en el templo y en las casas. No es cambiar una cosa por otra, es que la iglesia es como que tuviera dos salas, dos lugares de reunión, una en los templos y otra en las casas. Y debemos regresar a congregarnos, pero con una actitud diferente, con la actitud de ser iglesia 24/7. O sea, 24 horas, 7 días a la semana. No solamente el día que estamos en los edificios. Y esa es una de las cosas que el Señor quiere trabajar en nosotros en este tiempo. Él quiere restaurar el concepto de una iglesia viva, de una iglesia presente, no solo en los edificios, sino presente en el mundo, siendo luz en el mundo, siendo levadura en el mundo. Lo dice Mateo 13:33, que el reino de los cielos es como una mujer que metió 3 medidas de levadura en la masa y leudó toda la masa. Esas 3 medidas de levadura, esa mujer es la iglesia, esas 3 medidas de levadura representan los creyentes y la masa representa el mundo. Y los creyentes reciben la enseñanza en la congregación para ir a transformar el mundo que los rodea. Dios quiere transformar el mundo, dice la palabra que Él quiere reconciliar todas las cosas con Él a través de la sangre de su cruz. Por eso la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios solo a las personas, sino Dios amó al mundo. ¿Por qué? Porque Él no quería condenar al mundo, sino salvar al mundo. Y el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberado de la esclavitud del pecado. Y esa es nuestra función. Pero para eso tenemos que entender que nuestro papel como iglesia no es solo a la hora
de las reuniones congregacionales, sino 24/7. Somos iglesia todos los días, en todos los lugares. Y hoy necesitamos ser iglesia en nuestras casas, reunir a nuestra familia, edificarla, alabar juntos, agradecer juntos, que nuestro corazón sea transformado en un corazón agradecido. Si de esta cuarentena salimos con esas transformaciones y con nuestra familia restaurada, este tiempo valió la pena. Este tiempo fue un tiempo valioso. Si no aprovechamos para nada este tiempo, más que para desesperarnos por el hecho de estar en casa, este tiempo fue en vano. Muy bien, mis amados hermanos, estamos llegando al final de esta enseñanza. Los invito para el próximo miércoles a las 6 de la tarde para la tercera parte de Entendidos en los Tiempos, y espero que terminemos ese día todo este estudio relacionado con prepararnos para aprovechar el tiempo que estamos viviendo hoy para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Déjeme también terminar recordándole que la responsabilidad de cuidarnos no es del gobierno. La responsabilidad de cuidarnos es una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra salud, cada uno de nosotros somos responsables por nuestra seguridad en esta situación. Si el Estado determina cuarentena o no, toque de queda o no, eso debe ser independiente para nosotros, nuestra responsabilidad, por amor a Dios, porque somos templo del Espíritu Santo, por amor a quienes nos rodean, porque somos responsables delante de Él, y por amor a nuestro prójimo debemos guardarnos, necesitamos guardarnos. No salga si no es esencial, y si sale, salga con todas las medidas de precaución. Este es un tiempo para estar compartiendo en familia, para pasar nuestro mayor tiempo posible en casa. Si usted tiene que trabajar, vaya, trabaje, hágalo con responsabilidad, haga su mejor esfuerzo, pero rapidito, termine de trabajar, regrésese a su casa, y cuando esté trabajando, mantenga todas las medidas de seguridad recomendables, la mascarilla, lávese las manos frecuentemente, mantenga el distanciamiento social. Por amor a Dios, por amor a usted y por amor al prójimo, y principalmente a su prójimo más cercano, que es su familia. Que el Señor les bendiga. Y antes de terminar esta grabación, vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú traes luz a nuestras vidas, porque tú traes enfoque y traes visión, porque tú nos estás hablando, Señor, de aprovechar este tiempo para que de esta situación cada uno de nosotros salga perfeccionado, salga establecido, salga transformado, Señor, para la gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría y la dirección necesaria para poner por obra tu palabra. Señor, tú nos estás hablando de cosas que es necesario que sean transformadas en nuestra vida, o por lo menos que sean evaluadas para volvernos a tus caminos, Señor, y te pedimos que la guianza de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, que no solamente seamos hacedores o oidores de tu palabra, sino también hacedores. Y Padre, en esta hora levantamos también nuestra oración delante de ti, sabiendo que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y te pedimos, Señor, misericordia y gracia para con todos aquellos que el día de hoy, Señor, están sufriendo de esta enfermedad, el coronavirus y cualquier otra enfermedad, Señor. Que ahí donde ellos están, tu mano poderosa les alcance, que tu Espíritu Santo les hable, Señor. Que tu Espíritu Santo, si no se han convertido a ti, ponga en ellos, Señor, convicción de pecado y de arrepentimiento para que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, y que esta enfermedad no sea para muerte, sino sea para que tengan vida y vida en abundancia en ti, Señor. Padre, extiende tu mano poderosa sobre cada enfermo. Sánalo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso y que tú eres, Señor, el que sustenta todas las cosas con la palabra de tu poder.
Así que, Señor, te pedimos que esa palabra de tu poder opere en sanidad a todas las personas que están en este momento enfermos, Señor, y que tú guardes a aquellos y consueles, Señor, a aquellos que han perdido a sus familiares en esta situación, Padre. Y, Señor, también yo levanto en esta hora a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta transmisión, Señor, y a todos los que no pudieron, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos y sobre sus familias, guardándolos, Señor, cubriéndolos bajo sus alas de esta pandemia, mi Dios Todopoderoso, y también, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, fortaleciendo al debilitado, Señor, levantando al caído, cambiando, Señor, toda tristeza, todo duelo, toda frustración, decepción, desánimo en tu gozo, Señor, que es nuestra fortaleza, proveyendo al que está necesitado y dándonos a cada uno, Señor, hambre y sed de ti. Y también te pedimos, Señor, que tú nos des el denuedo para que todos aquellos de nuestros familiares que aún no te conocen y las personas que están a nuestro alrededor que no te conocen, escuchen de nosotros las buenas nuevas de la salvación, que tú eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón y de segundas oportunidades. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y precioso nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros con un descanso reparador en esta noche y que mañana nuestras fuerzas, Señor, sean multiplicadas para cumplir con todas nuestras responsabilidades del día, Señor, y con tu propósito. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, y sé tú glorificado en nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan un lindo descanso y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde por este mismo medio. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.